¿Y cuál sería como los puntos importantes para la prevención de adicciones en nuestros hijos? Le llamamos nosotros aquí un ABC. ¿Y cuál sería ese ABC? El A es cómo entiendo que se puede generar una adicción. Pues ya vimos el sistema de recompensa. Sin embargo, también debemos entender que hay sustancias específicas que tienen un receptor específico, así se llama, en el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Entre neuronas nos comunicamos con neurotransmisores. Estas neuronas nunca se tocan. Estos neurotransmisores van viajando de un lado al otro, que son moléculas muy pequeñitas de sustancias como dopamina, serotonina, noradrenalina, epinefrina, etc. Y que una neurona va a lanzarle a la otra neurona para enviar un mensaje. Cuando yo introduzco cualquiera de estas sustancias legales o ilegales a mi organismo, mi cerebro se va a ver hackeado. ¿A qué me refiero? A que va a ser hackeado. No va a funcionar de la manera en que normalmente funciona. Por lo tanto, al momento de hackearse, como su nombre lo dice, cuando metemos un virus o algo a nuestras computadoras, la computadora se vuelve loca. Empieza a hacer y a deshacer cosas que ni siquiera yo le estoy mandando a hacer. Lo mismo sucede con el cerebro. Me comporto de manera irracional, inadecuada, ante circunstancias que se me presentan en el momento. Precisamente por eso, cuando por ejemplo una niña o un niño de primera instancia o por primera vez prueba una droga de manera experimental, su cerebro se va a ver hackeado porque es una sustancia que generalmente no tiene funcionando, no tiene introducida en su sistema nervioso y por lo tanto la toma de decisiones se va a ver empobrecida. Ahora, tenemos el típico ejemplo del tío divertido, ¿no? El tío que toma alcohol en las fiestas y se vuelve el alma de la fiesta y se sube a las mesas y empieza a bailar y bueno, todo el mundo le aplaude, se ríe, etc. Pero que si a ese tío divertido lo viéramos sin alcohol o alguna otra droga, si no estuviera consumiendo nada en sus 5 sentidos en un día normal, el tío divertido generalmente puede ser una persona completamente introvertida, una persona callada, una persona que no suele hacer o deshacer desfiguros. ¿A qué se debe esto? Justamente porque en el momento en que se hackea mi sistema nervioso central, específicamente en el sistema de recompensa, también mi lóbulo prefrontal se va a ver intoxicado. Y como recordemos, ya habíamos hablado también del lóbulo prefrontal, es el lugar principal en donde se va a tomar las decisiones. Entonces, al momento de intoxicarse esta parte de mi cerebro, mis decisiones no van a ser adecuadas o asertivas. Yo en mis 5 sentidos estoy percibiendo todo a mi alrededor. El aire, aunque no lo veamos, lo sentimos. Pero el momento en que yo introduzco a mi organismo una droga, esta percepción va a cambiar. Principalmente si son drogas alucinógenas. Sin embargo, el alcohol, aunque como tal en el momento no me genera una alucinación, sí me cambia la percepción de mis sentidos. Por lo tanto, por eso el alcohol es tan importante que sepamos que no podemos estar conduciendo bajo el influjo del alcohol, aunque sea una pequeña cantidad, porque incluso mis reflejos van a verse abolidos o disminuidos y mi manera de reaccionar ante un accidente va a ser muy pobre. Y entonces también en la toma de decisiones, como ya lo decíamos, va a ser erróneo mi juicio, porque mi cerebro va a estar intoxicado. Mi cerebro en ese momento yo no soy yo no estoy en mis 5 sentidos plena o pleno para tomar una decisión adecuada. Entonces, al momento en que una sustancia como por ejemplo el alcohol se introduce en mi organismo, genera la recompensa en mi cerebro y esto va a ir obviamente también generando con el paso del tiempo algo que se llama tolerancia. Si yo empiezo a tomar más alcohol o a consumir una sustancia frecuentemente, mi propio organismo se va a ir adaptando a esa sustancia a grado tal que, como dicen las canciones, una no es ninguna y 2 es la mitad de una. Entonces cuando yo me tomaba una, me emborrachaba porque pues nunca había tomado esa sustancia y mi cerebro la detecta por primera ocasión, se intoxica y generalmente pues si me siento alegre
La segunda ocasión va a decir mi cerebro, ¿por qué no nos tomamos 2? ¿Por qué no nos tomamos 3? Y así voy aumentando el consumo para obtener el mismo efecto que antes una sola dosis me generaba. Si obviamente yo, conforme pasa el tiempo, crónicamente voy aumentando el consumo, va la tolerancia, justamente mi cerebro y mi hígado, mi sistema en general, todos mis sentidos van generando tolerancia y vamos corriendo, volando para la dependencia. Dentro del proceso de adicciones, llamamos uso, abuso y dependencia a la enfermedad como tal, el proceso natural de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Cuando yo empiezo a consumir de manera generalmente experimental una sustancia, me encuentro en uso simplemente. Cuando aumento más de una segunda, tercera ocasión ese uso, ya se llama uso consuetudinario. De ahí brinco al abuso, que es que ya para situaciones específicas busco el consumo de la sustancia porque si no la tengo, siento que algo me falta. Como por ejemplo, si yo voy a una fiesta y está Juanito, el chavo que me gusta, pues obviamente a lo mejor soy muy tímida y en mis 5 sentidos no le voy a hablar porque me da pena hablarle. Sin embargo, ya aprendí en alguna ocasión, porque una amiga me dio una cerveza, que la cerveza medio me relaja. Entonces, como me relajo, me atrevo más a irle a hablar al chavo que me gusta. Incluso hasta lo saco a bailar ya después de 3, 4, 5 cervezas. ¿Por qué? Justamente porque mi sistema, mi lóbulo prefrontal se está viendo todo obscurecido, obnubilado, o en este caso intoxicado por el alcohol, y entonces mi personalidad pareciera que cambia, de ser una chava introvertida a ser súper extrovertida. Pero ¿cuál es la situación o cuál sería el problema o el inconveniente? Que justamente me lleva a hacer cosas que yo normalmente no haría. Entonces, cuando yo empiezo a consumir la sustancia porque estoy abusando de sus efectos, porque estoy buscando su efecto, empiezo a tomar la sustancia porque yo sé que en mis 5 sentidos no me voy a atrever a hacer las cosas. Como por ejemplo, la niña no se va a atrever en sus 5 sentidos y sin consumo de drogas o de alcohol a hablarle al chavo que le gusta. Pero como ya probó que en una ocasión tomó una cerveza y le dio ánimo de hablarle a ese chico que le gusta, entonces para una segunda o tercera o cuarta ocasión va a buscar tomar esa sustancia para atreverse a hacer algo que normalmente no se atrevería a hacer. Por lo cual empezamos también en una cuestión de depender de una sustancia, no solamente de abusar por sus efectos, sino posteriormente depender de esa sustancia porque yo no me siento capaz de realizar algunas acciones si no es bajo el consumo de alcohol o alguna otra droga. Entonces es importante por ello que le digamos a nuestros hijos o ayudemos a nuestros hijos a enfrentar y afrontar las situaciones que les disgustan, como por ejemplo ser tan introvertida o tan introvertido. ¿De qué forma? Acercándonos a un terapeuta, a una terapeuta que pueda ayudarle a afrontar estas situaciones o a reconocer sus miedos para poder cambiar sus conductas y no requerir de una sustancia que después le genere una dependencia o consecuencias negativas. Como por ejemplo que pues a lo mejor ya se atrevió a hablarle, pero al rato se tomó 3, 4, 5 más y entonces se subió a la mesa, se medio encueró porque se le fue el avión, se le fue el prefrontal, se intoxicó tanto el prefrontal que ya no tomó decisiones adecuadas, ya no tenía el control de sí misma o de sí mismo, incluso llevándolos y orillándolos a situaciones de alto riesgo como son accidentes o incluso acercándolos a personas que los lastimen de manera física o sexual en ese momento. Y ahora hablemos de la parte B. La parte B es detectar de qué manera detecto que probablemente mi hijo o mi hija tenga alguna cuestión de consumo de sustancias. En el caso mío como mamá o como papá puedo estar constantemente viendo cuáles son las conductas normales de mi hijo o de mi hija. Sin embargo, también tenemos otras personas que nos pueden llegar a estar ayudando en la crianza de nuestros hijos, como son la abuelita, el abuelito, algún tío, tía o incluso una nana que esté constantemente con ellos y que pueda llegar a detectar algún cambio de conducta o alguna cuestión que nos mande un foco rojo en donde digamos esto no es normal en cómo se comporta mi hijo o mi hija
y debemos de empezar a tener y a poner atención a eso que está sucediendo. ¿De qué forma? Si mi hijo o mi hija era introvertida o introvertido, de repente quiere salir, me contesta, me avienta las cosas, es grosero, grosera, cosa que antes no pasaba. Entonces ese es un foco de alerta, no solamente para el consumo de sustancias, sino incluso también para otras situaciones de riesgo como es el abuso sexual. Cuando una persona, cuando un niño, sobre todo un niño o un adolescente, no se está comportando de manera normal, debemos de detenernos ahí a ver y hablar con ellos para indagar qué es lo que está pasando. Indagar justamente es poder buscar alguna razón por la cual haya habido un cambio de conducta abrupto o incluso una retracción. Puede que el niño o la niña no esté siendo grosera o grosera, simplemente la noto mucho más callada, aislada, se va a su cuarto, no quiere que nadie entre, no quiere que nadie toque, ni vea, ni busque entre sus cosas nada. Evidentemente, bueno, sabemos que durante la adolescencia se despierta aquí la parte sexual y debemos de ser sumamente respetuosos y respetuosas de la intimidad de nuestros hijos. En el caso de que si encontramos algún condón o alguna otra aparato que pueda llegar a ser de estimulación sexual, ser muy respetuosos con ellas, y si no sabemos qué hacer o cómo actuar, podemos acudir a un sexólogo, a una sexóloga para que nos oriente de poder acercarnos con ellos si es que ya empezaron como tal vida sexual, e incluso en el caso de las niñas llevarlas con un ginecólogo, una ginecóloga, para que les explique de manera adecuada cómo utilizar algún preservativo, ya sea femenino o incluso masculino, y cuidar esa parte de sus vidas, al igual de prevenir embarazos no deseados. Pero si en la búsqueda, en la indagación de información para saber si está consumiendo o no, efectivamente encuentro dentro de sus cosas a lo mejor marihuana, polvitos, pastillas o algo que me suene sospechoso, lo primero como mamá o como papá es no evadir la realidad. Es una situación sumamente dolorosa encontrar este tipo de cosas porque nosotros creemos que mi hijo o mi hija nunca sería capaz de hacerlo. ¿Y qué es la respuesta de los adolescentes generalmente? Me lo dio una amiga, me lo dio un amigo para que se lo guardara, para que se lo escondiera. No puedo estar confrontando a mi hijo a grado de llegar incluso a gritos, golpes y demás, porque lo único que voy a hacer es alejarlo o alejarla más de mí y que no haya esta apertura en el diálogo y se sienta invadido, invadida y atacado. Simplemente lo que puedo hacer es obviamente guardar la calma y pedirle a un especialista una intervención para que nos aclare y nos pueda ayudar a ver de qué manera ayudar a nuestro hijo o a nuestra hija si es que empieza apenas con un consumo experimental, o en este caso, si ya lleva mucho más tiempo, mucho mayor consumo, también saber de qué manera intervenir con él o con ella para que deje ese consumo de las sustancias. En este caso, no es adecuado que cuando yo me entero que está consumiendo una sustancia, inmediatamente quiera mandarlo a un internamiento. ¿Por qué? Porque generalmente los internamientos ya son en estadios de la enfermedad mucho más avanzados. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros ocupamos un internamiento o le decimos a un paciente o a una paciente que es necesario internarlo o internarla, es cuando ya tiene una dependencia de moderada a severa. No es necesario dentro del uso experimental o incluso dentro de un abuso de una sustancia que se interne ese paciente. Por eso se necesita un especialista en adicciones, ya sea un psicólogo o un psiquiatra o en este caso un médico especialista en salud mental y adicciones que nos oriente sobre el tema. No todos los psicólogos, no todos los psiquiatras, no todos los médicos saben del tema. Por eso, por favor, hay que buscar la ayuda específica. ¿Por qué? Porque además no solamente se necesita de un profesional de la salud, se necesita de una red multidisciplinaria para poder ayudar a quien consume una droga y también a la familia. Si mi hijo o mi hija empezó a consumir drogas, necesito ir con un especialista que me oriente sobre el tema, ya que no es lo mismo que empieza apenas de manera experimental, que ya esté abusando de una sustancia o incluso que ya tenga una dependencia. Dentro de la parte de la dependencia, nosotros manejamos dependencia leve, moderada y severa.
Cuando ya se habla de una dependencia, lo más correcto, lo más adecuado, generalmente, no siempre, dependiendo del caso, es un internamiento. ¿Por qué? Porque en esta etapa de la enfermedad, la persona ya no puede dejar de consumir la sustancia, independientemente de todo lo que le haya pasado, que ya lo detuvo el torito, que ya tuvo accidentes automovilísticos, ya robó, ya tuvo atentados físicos como violaciones por estar bajo el consumo de alcohol o drogas, o incluso ya tuvo situaciones mucho mayores como matar a una persona bajo el influjo de drogas. Este tipo de cuestiones son las que debemos de evitar, y justamente cuando ya hay estos focos sumamente rojos es que se debe de internar a la persona para poder pararle, frenarle el consumo. Pero no nada más es internarlo y ya, se necesita de un equipo multidisciplinario de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, médicos, incluso personal de enfermería y otro tipo de colaboradores como trabajadores sociales que le puedan ayudar en equipo multidisciplinario a solucionar varias partes de su vida y poderle reestructurar lo mayor posible. El internamiento no va a quitar el consumo. A veces hay personas que necesitan varias veces estar internados, pero también se necesita un post-tratamiento después del internamiento. ¿A qué me refiero con este post-tratamiento? A estar constantemente bajo terapia y supervisión de un psicólogo y un psiquiatra o un médico especialista en la materia, en adicciones, para que después del internamiento pueda volver a estructurar un poco su vida y sobre todo su mente, pueda tomar decisiones adecuadas. Y este es un trabajo bastante largo a veces, que bien debe de entender la familia y bien debe de entender el paciente, que así como fueron varias drogas o mucho tiempo el que consumió estas drogas, pues también se necesita reestructurar ese cerebro con varias sesiones y varias intervenciones médicas y en el ámbito en general de salud para poderle ayudar otra vez a tener una buena calidad de vida. En el caso de los adolescentes, de los niños que estén con consumo experimental o que tengan incluso un abuso ya de la sustancia, debemos de entender como padres que cuando un niño, un adolescente o una persona adulta joven está consumiendo drogas es porque algo está pasando dentro de la historia natural de su vida que no está siendo de manera satisfactoria del todo, que por eso se están acercando a el consumo de estas sustancias, ya sea legales o ilegales. Por lo tanto, también nosotros como familiares necesitamos entrar a terapia, entrar a un trabajo terapéutico para entenderlos mejor y para saber también qué rol estoy ocupando yo dentro de esa dependencia, dentro de ese consumo de drogas, qué estoy creyendo yo que estoy haciendo bien, que le está generando mayor consumo o adicción o acercamiento a las drogas a mi hijo, mi hija o a mi paciente. ¿Cómo puedo detectar o cómo detectamos nosotros como especialistas algún consumo? Tenemos nosotros cuestionarios específicos para indagar si hay alguna situación de consumo de drogas o de sustancias. Sin embargo, también hay métodos físicos. ¿De qué forma? Existen test en saliva, en cabello, en orina, incluso hasta en sudor, para detectar si hay alguna sustancia, algún residuo. Si la persona me está negando que consume, pues evidentemente en estos estudios de laboratorio yo voy a ver qué sustancia está consumiendo. Sin embargo, no hay para todas las drogas. ¿Para qué droga no hay? Por ejemplo, para los inhalables. Si mi hijo o mi hija está consumiendo inhalable, lo que conocemos nosotros como mona o solvente, no se va a poder detectar por un estudio de laboratorio, porque como su nombre lo dice, son solventes y los solventes son volátiles. Estas sustancias se volatilizan o se hace una molécula muy muy rápida que se va hacia la atmósfera, en donde no se agarra ni a proteínas, ni a ni a sustancias como la sangre, ni a grasa, y por lo tanto es poco detectable, probable que se pueda detectar en alguno de estos test. Pero generalmente las demás sustancias sí se llegan a detectar dentro de estudios de laboratorio. Y por lo tanto es tan importante que nos acerquemos a especialistas para que nos pueda orientar en el tratamiento. Y en la parte C tenemos la búsqueda de ayuda y tratamiento. En este caso, el tratamiento debe de ser de manera multidisciplinaria. Pero, como les comentaba, hay que
asistir a un terapeuta, a un psiquiatra o médico especialista en adicciones, porque no todos los médicos, ni los psicólogos, ni los psiquiatras saben del tema como tal, para que específicamente pueda decidir y detectar en qué nivel de la enfermedad se encuentra mi hijo, mi hija o mi familiar o yo mismo o yo misma. ¿De qué forma puedo accesar a la ayuda? El gobierno también da ayuda y apoyo completamente gratuito, o también está la parte de la asistencia y la atención privada. Existe el número telefónico que es 01800 911 2000, que es la línea de la vida, la línea de ayuda, que es completamente gratuita y atiende a toda la República Mexicana. Si tú te encuentras en Oaxaca, o te encuentras en Chiapas, o en Chihuahua, o en cualquier municipio o estado de la República Mexicana, llamas a este número telefónico y se te atenderá de manera gratuita, se te dirá a dónde acudir también de manera completamente gratuita para atención psicológica, psiquiátrica, incluso en caso de ser necesario. En el caso privado, puedes acudir con terapeutas, psicólogos, psiquiatras que se dediquen al tema de adicciones. A continuación también dejaré mi información por si necesitas alguna ayuda, atención u orientación en el tema también específico para poderte brindar un espacio adecuado a ti y a tu familia. ¿Por qué les digo de ti y a tu familia? Justamente porque dentro de esta cuestión del tratamiento, no solamente la persona que consume drogas es quien debe de atenderse, sino también la familia, los familiares o la gente que está cercana a la persona que consume deben también entrar a una terapia o a un tratamiento para poder ayudar al paciente a seguir adelante sin consumo de drogas. A veces como mamás o como papás, o incluso como abuelitos, abuelitas, etcétera, creemos que nuestras actitudes o nuestra ayuda, la ayuda que le damos, es adecuada, y sin embargo no sabemos que nuestras actitudes están favoreciendo el consumo de esas drogas o las conductas inadecuadas en mi familiar, que lo único que va a hacer es seguir perjudicándole durante el querer dejar de consumir o no. Hay personas, hay mayores de edad que no les interesa dejar de consumir la sustancia, y entonces la familia se queda consternada, se queda triste porque pues saben que sigue consumiendo la persona y no pueden hacer absolutamente nada. Sin embargo, sí se puede hacer que yo también tome esa terapia para que yo entienda a mi familiar y pueda cambiar mis conductas que no le generen el que él o ella siga consumiendo. Hay una parte importante que también a la cual se dedica el tratamiento, que son los grupos de ayuda mutua. ¿Cuáles son los grupos de ayuda mutua? Son, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, que durante más de 70 años han prestado de manera gratuita sus servicios porque no son profesionales, es uno a uno, que quiere decir, yo como persona consumidora de alcohol voy a hablar con otros alcohólicos o alcohólicas como yo, para poder compartir nuestras experiencias y con ello también dejar de consumir, sentirme acompañado. No es una cosa o la otra, es todo un sistema integral, como les decía, multidisciplinario de tratamiento. El hecho de que yo vaya a un grupo de AA o como familiar de pacientes consumidores, también existe algo que se llama Al-Anon, que justamente esposas, esposos, mamás, papás, hermanos, hermanas de consumidores van a platicar justamente sus experiencias para poderse ayudar uno a otro. No exime de que vaya con un terapeuta, un psicólogo o psicóloga que me ayude a entender mejor la situación de mi paciente y a cambiar mis conductas, e incluso con un psiquiatra y con un especialista en adicciones que me atienda de manera médica mi depresión o mi tristeza, si es que está detectando que clínicamente ya tengo una cuestión ahí de ansiedad o de depresión porque mi familiar consume, y por lo tanto también necesito un medicamento para poder solventar esta etapa. Bueno, volvemos a lo mismo, no es para siempre, son etapas que nos ayudan estos profesionales de la salud a sortear de manera asertiva cuando no podemos solos, y tampoco deberíamos de estar solos en este proceso. Justamente por eso la ayuda y la atención médica es un acompañamiento que tanto el paciente como yo como familiar necesito esa atención para poder ayudar y poder salir adelante dentro de nuestro entorno familiar o
dentro de nuestro sistema de amigos y de colaboradores.